todos los martes tenemos el privilegio de recibir en nuestros estudios a Gustavo Patiño, el doctor Patiño, que ya es un habitué de esta casa y que agradecemos como siempre mucho su gentileza, su gran ánimo de venirse desde Jesús María a charlar con nosotros y brindar un montón de conocimiento que tiene para toda nuestra audiencia. Así que, Gustavo, muchísimas gracias de nuevo. ¿Cómo estás? Bien, con fresco. ¿Fresco? Fresco. Está fresquito, ¿no? Bueno, ¿qué tema el calor? Sí, pero hay que aguantar porque estamos ya viene el verano. Aprovechando que... Sí, siempre nos quejamos de... Sí, de hace calor, frío, se hace calor. se hace frío. Sí, sí. Aprovechando esto, pero de todos modos a la audiencia, sobre todo a los extremos de la vida, que son los bebés y los niños, y los adultos mayores, la hidratación. No olvidar, para evitar el golpe de calor, la hidratación, una buena hidratación. Cuando digo buena hidratación, no es solamente agua. Tomar 2 litros de agua, sí, pero muchas veces hay que esos litros de agua, hay que acompañarlo con sal o mezclas ligeramente azucaraditas para que el agua quede retenga en el cuerpo. Ah, mira. Porque tomar agua, si tomamos agua, solamente agua nos saca las sales, por la orina, por el sudor. Bien. Entonces, hay que aportar no solamente el líquido, sino también con alguna osmolaridad que se llama, o sea, con algunos solutos que pueden ser pizquitas de sal, pizquitas de azúcar, para que el agua quede en el cuerpo. Bien. ¿Puede ser una rodaja de salame de la colonia? Totalmente. Podría ser. Bueno, no sé. hay bebidas que ya vienen preparadas para eso, para deportistas. Para hidratar, ¿no? sí. Ah, perfecto. Bueno, Gustavo, ya hemos anticipado el título de la charla de hoy y espero que mucha gente pueda aprovechar para, si necesita hacer alguna consulta, lo puede hacer al 15 52 52 98, que está habilitado para que todos se comuniquen con nosotros. Ya estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook, así que también a través del Facebook nos pueden consultar. Pero el tema de hoy es el sueño. El sueño. Dormir. Eso sería, ¿no? Sí. Separarlo un poquito de lo que es el descanso, porque uno dice, el problema es para descansar. ¿No? El descanso, podemos tener algunos descansos durante el día, en algún momento descansamos a la siesta tal vez, pero dormir es a la noche. Claro, dormir es un poco más profundo que no estar en vigilia. O sea, definimos el sueño como esa forma muy superficial y realmente el buen dormir, un dormir fisiológico, que es entrar en un sueño profundo, que es un sueño reparador, donde se reprocesan las vivencias del día y eso va provocando un cambio corporal. Es el momento donde nuestro cuerpo realmente regenera. No lo hace en otro momento del día, lo hace en el momento casualmente del sueño y del sueño profundo, ¿no? ¿Regenera qué sería específicamente? ¿En las células? Bien, claro, la mayoría de nuestro cuerpo, al estar en el día a día, procesando toda la información, estamos desequilibradamente simpático-tónicos. Es decir, estamos gastando más energía de la normal. Entonces, respirando, corriendo, haciendo actividad física, el estrés detrás del banco, detrás de las facturas, las percepciones, las creencias, etcétera, si llego a fin de mes, ¿no? Es decir, todos los conflictos del día a día, a veces conflictos que son sonsos, pero lo tomamos con una exagerada importancia, y todas estas distorsiones nos activan de vuelta mecanismos simpático-tónicos que nuestro cuerpo los catabolizan, o sea, los van destruyendo, los gasta, los desgasta. Ese proceso se detiene casualmente en el sueño REM, que es el movimiento de los ojos, movimiento rápido de los ojos. Es un sueño profundo. Ahí se reprocesa la vivencia del día y provoca que nuestro cuerpo pueda regenerar, o sea, se activa el sistema parasimpático y puede provocar, ¿no es cierto?, que nuestro cuerpo, las células que se destruyen, porque se tienen que destruir por apoptosis, esas células se destruyen, se parten y ese material se vuelve a reusar en otras células nuevas. Entonces, ese proceso se da básicamente en un buen dormir. Bien. Se me ocurre pensar en la gente que por ahí no duerme a cuestión del trabajo. Sí. ¿Tiene la posibilidad de dormir en otro horario, hacer el dormir profundamente, el sueño reparador del que estamos hablando? No. No llega. No, porque, a ver, nosotros estamos en un sistema que es totalmente circadiano. Entonces,
Nuestro planeta gira alrededor del Sol día-noche. Eso se llama círculo circadiano. A su vez, nosotros, en base a esos circadianos, tenemos ritmos ultradianos y tenemos ritmos infradianos. Por ejemplo, para que la gente entienda, el infradiano, por ejemplo, en el ciclo femenino puede ser la fase de ovulación. ¿Por qué? Porque es más de una semana. Entonces, dura más de un mes. Entonces, eso sería un ritmo infradiano. Un ritmo ultradiano, por ejemplo, puede ser el apetito. Entonces, cada tanto, nuestro cuerpo nos segrega determinadas hormonas, cada 4 horas, que nos va despertando el apetito. Eso sería un ritmo ultradiano. El circadiano es día-noche. Eso está regido, nos guste o no, por el sol. Vamos a volver ahora posiblemente a hablar de mucho de lo que hemos hablado anteriormente. Sí. Entonces, que un poco, de hacer terapéuticas naturales. Entonces, cuando nos despertamos a la mañana y vemos la luz del sol, se van a fijar que la luz del sol a la mañana temprano es amarillenta, naranja y rojo. Entonces, eso entra por los ojos. Entonces, eso, casualmente, son colores muy energizantes, tanto para la mente como para el cuerpo, y toda la parte energética. Y si vos te fijas al final del día, de nuevo, vuelven a ser, empiezan a aparecer, sale el azul queda a media mañana hasta media tarde. El azul empieza a bajar y empieza a aparecer nuevamente ya el naranja, no el amarillo, va el naranja y es rojo, rojizo, pero el naranja. Bueno, eso que lo vemos en colores es radiación electromagnética. Eso hay que verlo de ese lugar. Eso nos afecta directamente, no directamente. Entonces, cuando uno va a la mañana a tomar sol, hace una conducta de tomar sol, aunque sea 10-15 minutos, no solamente la luz solar entra por los ojos. Si yo tomo la luminosidad en cuero o en piel, mi cuerpo lee exactamente que es de día. Entonces, va a provocar un aumento de serotonina a su vez y va a descender drásticamente la melatonina. Entonces, es una polaridad. Entonces, es de día, serotonina muy arriba, que es la hormona del bienestar, de las ganas, que junto con la T3, con la T4, hace con la DEA, con muchas hormonas, hace que nos sintamos bien. Cuando llegamos a la tardecita, bueno, acá está el azul en este interín, y cuando llegamos a media tarde, ya empieza a descender el azul y empieza a aparecer esos colores. Entonces, ¿qué pasa con la serotonina? La serotonina empieza a descender y empieza a ascender la melatonina. La melatonina, que es la hormona inductora del sueño, que no solamente inductora del sueño, sino que tiene mucha importancia en lo que es la parte cognitiva y lo que es en la inmunología. Cuando yo estudiaba medicina, solamente la importancia de la melatonina era solamente atribuida al sueño. No, acá es al sueño, a la parte inmunológica, es fundamental la melatonina. Entonces, como verán, el sol nos rige indirectamente, indirectamente nos rige los ciclos. Y son ciclos biológicos, no son ciclos que se pueden discutir. Son. Siempre estuvieron. Bien, ¿qué cambia aquí? Y vamos de vuelta a insistir. Me voy a controlar con el reloj, pero no. Sí. No pasa se nos va el tiempo, sí. Entonces, y vamos a puntualizar entonces, ¿qué cambió tecnológicamente? El entorno. Entonces, desde que uno era chico, yo recuerdo usar velas o luz amarilla o naranja. Hoy eso ya no está en el ambiente, sino que en el ambiente se sacó esa franja electromagnética y solamente quedó la luz azul. LED, celulares, LED azul, LED para la lectura, LED para la lectura de la noche. Es decir, el ahorro energético nos está llevando a una morbilidad indirecta con otros trastornos, donde dentro de esos trastornos está el insomnio. Entonces, hay dos cosas por las cuales vamos a mencionar, vamos a sacar el estrés por ahora. Así, el estrés, las percepciones de la factura, el banco, el llego o no llego. Sacamos esto, que es importantísimo, pero vamos a hablar de los sistemas biológicos que se alteran por el entorno electromagnético que tenemos, que es lo concreto. Sí. Entonces, un exceso de luz azul
provocada por LED, teléfonos, tablet, etcétera, 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 al pasar la circulación sanguínea, entonces mi cuerpo a través de la noche, ¿qué hace? Baja la serotonina, sube la melatonina y la luz azul, al pasar por mis ojos, que el corazón la bombea, la desactiva. Entonces cuando yo me quiero ir a dormir y encima tengo un LED azul para la lectura, o tengo la Smart en mi pieza, y me cuesta mucho conciliar el sueño. Porque mi biología va para un lado y mis costumbres van por el otro. Esto es llave. Esto es, te guste o no, hay que sacar el televisor de la pieza, me tengo que dar cuenta que el celular lo tengo que apagar media hora antes, o sea, y empezar a cenar o comer con algunas lámparas que tengan el infrarrojo viejo. O sea, que nuestro cuerpo empieza a leer que el entorno cambia para hacer una inducción de melatonina, que suba la melatonina. Porque no es psicológico solamente tener ganas de dormir. O sea, me hace falta hormonas inductoras del sueño, que es la melatonina, y que baje la serotonina. Si no, voy a estar en un estrés. Y el insomnio, casualmente, me va a provocar, sí, ahora los pensamientos intrusivos, que es mi mapa mental de que no me puedo dormir. Entonces, eso ya me agrava el estrés. Y bueno, y empezamos con las benzodiazepinas. Bueno, acá ya está. Entonces, las benzodiazepinas o los hipnóticos, en rigor, no dormís más de 2 horas en general. Entonces, no tenés un buen sueño. A no tener buen sueño, ¿por qué? Lo que te hace es olvidar el insomnio que tuviste anoche. Ese es el efecto que hacen las benzodiazepinas y el efecto que hacen los hipnóticos. 11 de la mañana con 36 minutos. Bueno, vamos a ir rápido, seguimos, volvemos a meternos en tema con Gustavo Patiño, que nos está hablando hoy del sueño, algo que seguramente mucha gente se está sintiendo identificada, mucha gente que de noche no puede dormir, le cuesta mucho conciliar el sueño, o se despierta muy temprano. Hay mucha gente que aunque se levanta durante la noche, se va a la cocina, se pone a comer algo, se toma un vaso de leche, o se pone a ver tele, se va de la habitación para buscar dormirse o buscar sueño. En general, cuando uno prende la luz es muy fotodisruptora en cuanto al sueño. Si uno se tiene que despertar por algún motivo, lo ideal es no prender una luz, porque vas a prorrogar el volver problema. A conciliar. Sí, eso indudablemente. Había dejado yo que muchos los hipnóticos, las benzodiazepinas, uno cree que durmió bien. Que generalmente pasa eso. Tiene esa sensación. Lo que te hace olvidar de que te despertaste a la noche. Es un mecanismo que tienen los hipnóticos. Los hipnóticos no te hacen dormir mejor, necesariamente, sino que te hace olvidar de tus periodos de falta de sueño que tuviste a la noche. Por eso que a veces uno toma un hipnótico y se despierta peor. Entonces, lo que pasa es que no te acordás qué pasaste sobre la noche. Si no hubieras tomado, te das cuenta que te despertaste 2, 3, 4 veces. Entonces, es muy importante también, acá yo hago mucho foco sobre la parte electromagnética, porque es muy importante, porque no ha cambiado mucho en los hábitos del humano. Entonces, siempre estamos metidos en cuevas, ¿no? Departamentos, oficinas. Siempre estamos con la luz artificial, fluorescente, LED. Entonces, nuestro cuerpo tiene un entorno totalmente antinatural. Y eso nos va a costar, dentro del punto de vista del insomnio, acá hablamos del insomnio hoy, pero tiene que ver con la depresión. La falta de sueño va con la depresión, va con la ansiedad, va con la angustia, es decir, hay otros síntomas. Puntualizamos solamente en el insomnio. La parte inmunológica, no puedo recuperar inmunológicamente, artrosis, artritis, de vuelta, depresión, angustia, ansiedad, porque tengo mal dormir, tengo mal descanso nocturno, que es repito, que es la oportunidad donde el cuerpo tiene para reparar. Bien. Y reparar es regenerar, porque al cuerpo lo gastamos durante el día y lo regeneramos durante la noche. Bien, y a para sacar, y sacando el tema, suponete, Gustavo, que estamos hablando de una persona que no tiene el televisor en su pieza, que no es de usar mucho el celular, pero lo mismo tiene problemas de insomnio. ¿A qué se debe? En esos casos, después ya investigás si puede haber un hipertiroidismo, ya digamos patologías concretas, ¿no? Un hipertiroidismo, el estrés, el exceso de cortisol. Podés ver también si hay trastornos de absorción de triptofano, es decir, hay un aminoácido que es el triptofano, que eso se absorbe a nivel intestinal, y también un precursor es
dopamina, serotonina y melatonina, perdón, es todo un mecanismo, ¿no es cierto?, que llevan exactamente, utilizan la misma vía metabólica. Depende hacia dónde va, usamos más de una cosa o más de otra. Entonces, a veces, si no hay muchos triptofano por una mala absorción intestinal, que eso ya lo habíamos hablado, entonces puede haber depresión, puede haber ansiedad, puede haber angustia y, bueno, insomnio, que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, eso se investiga. En general, yo raramente pido, se puede pedir análisis de melatonina, pero hay que ir a Córdoba y estar dispuesto a estar todo el día. Uno hace las curvas de melatonina, que se hace cada 2 o 4 horas, depende, para tener una idea de cómo está el ciclo circadiano. Bien, pero la persona no tiene que sentir que eso es normal, que él es así. Hay algo que está fallando, ¿no? Hay algo que no está funcionando bien, ¿no es cierto? Lo que pasa que, a ver, ¿cómo le explicas a alguien de 15 años de que sin celular, sin luz artificial, sin LED, él nace con algo que es normal? Y no es normal. Para el chico, para el joven. Por eso, biológicamente no es normal. Y para el adulto también. Porque nosotros hemos conocido, por lo menos yo he conocido otra cosa. La vela, he conocido la carpa, he conocido, digamos... La lamparita común. Para enganchar un ritmo circadiano de nuevo, tenés que hacer un campamento. Y sí. Y tenés que irte casualmente por lo menos una semana, 15 días. No le como es biológico, no es farmacológico el tratamiento, entonces... El chip lo cambia el cuerpo a un nivel inconsciente, no consciente. Entonces, para yo ir, entonces tengo que leer con una luz de vela, leer que tenga el naranja, que tenga el amarillo, que tenga esa radiación electromagnética. Y estamos hablando de vela, nada más, ¿no? O sea, o una lamparita que tenga ese contexto para que mi cuerpo se vuelva a reeducar a lo que ya conoce, que ancestralmente conoció. Para que a las 9, 10 de la noche empiece a bajar suba la melatonina y provoca eso. Entonces, como te das cuenta, nosotros los humanos estamos con 10 televisores, el celular y comemos a las 11. Cenamos 22 horas, 23. Eso no es natural. Es una costumbre humana, pero no es natural. Y es costumbre argentina. Cada vez que yo hablo de esto, me dice, vos sos un antisocial. No soy antisocial. Es decir, preferentemente porque yo sé mi zona de bienestar. Entonces, socialmente, estas fiestas vienen, ejemplo, vienen familiares, bueno, uno tranza, pero en mi día a día, yo llevo mi cena, un hábito, entre comillas, poco antes, porque uno ve el cambio. Entonces, y no es farmacológico, es un hábito. O sea, cambiar la conducta de la cena, de levantarse y tomar un poquito de sol. ¿Quién te cambia la conducta? Bien, ¿quién está dispuesto a cambiar la conducta? Entonces, y seguimos cenando 22 horas, 23. Entonces, y de vuelta, cuando vos cenás tan tarde y no quemás esa energía queda en la mitocondria y todo tu cuerpo, endotelio, neuronas, músculo, grasa, está trastabillando, tratando de metabolizar toda la sobreingesta indebida, innecesaria, que te hiciste una hora y te fuiste a dormir. Entonces la sangre es una mermelada y tu cuerpo pasa a ser una mermelada. Y hay que entender que el de otro día no te podés levantar bien. Hay que imaginarse el cuerpo enchastrado en azúcares, en cosas, vamos a ser figurativos, claro, para darte cuenta que tenés que comer antes y menos. Y te vas a dar cuenta cómo bajas de peso solo. Y bajar insulina y bajar. Entonces, si yo la insulina la tengo pum para arriba a las 23 horas, ¿cómo voy a dormir? No me puedo dormir con la insulina para arriba, porque no es solamente la melatonina y la radiación electromagnética. Entonces, son hábitos propios del humano que nos van llevando y es una forma de enfermar a largo plazo, porque el hábito hace todo, ¿no? Y el entorno, obviamente, que nunca, siempre te repito sobre lo mismo. Tenemos un mensaje acá, sí, doctor. Sí. Perdón. Nos escribe Claudio Quinteros. Doctor, tengo problemas para conciliar el sueño. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana por el trabajo, pero el fin de semana igual. Probé de acostarme más tarde y es lo mismo. Duermo, por lo general, 3 o 4 horas. Bueno, hay que ver el hábito. Claro. Hay que ver el hábito. El hábito es el monje, entonces, pero no está mal y bueno. Hay gente que vive de... o sea, hay ritmos circadianos que están invertidos. Hay humanos que tienen el ritmo circadiano invertido. Porque la curva de cortisol la tienen al revés. Entonces el cortisol generalmente, un humano normal la tiene pum para arriba a las 6, 8 horas. Que yo pido esos análisis generalmente. Y a la tarde generalmente suele ser la mitad. Bueno, hay humanos que la tienen invertida. Entonces, no tienen energía a la mañana
porque no tienen y se enchufan a las 22, 20 horas. Vienen con ese programa biológico. Hay un 10% de la población mundial que viene con ese esquema. Esa forma cambia. Esa forma cambiada, sí. Que gente que realmente no sufre el insomnio. O sea, lo sufre de un sentido social, porque se enchufa tarde, ¿está? Son gente que el otro día claro, yo tengo un hijo, no trabaja a la mañana, claro, descansa tengo un hijo que tuvo ese problema. Lo fue mutando, lo fue transformando exactamente corriendo por hábito, le llevó casi un año cambiarlo. Corriendo por hábito, ¿viste? ¿Por qué? Porque él iba a trabajar y se dormía en la silla. Eran las 10 de la mañana y era su hora de sueño. Entonces era un problema serio porque le causaba de conflicto, le causaba, no te digo depresión, pero era conflictuado porque no tenía energía, no tenía la intelectualidad enchufada a 220 como le gustaba. Y eso lo fue llevando de a poco, cambia. Entonces, aquí había que verlo a él, o sea, ver qué análisis tiene, cómo está, y bueno, y ver qué hábitos. O sea, lo primero cuando uno tiene insomnio, en general, lo primero que se pregunta es qué hábito tengo y qué contexto histórico en donde me estoy moviendo y desde cuándo lo tengo, etcétera, ¿no? O sea, ahí agrego un poquito más ahí. Claudio dice, probé también y hago actividad física para llegar cansado, pero cuando más cansado, menos duermo. Bueno, por eso, hay que ver cómo tiene la curva del cortisol. Entonces, a ver, son pequeños detalles. Una persona, vos le preguntas, ¿vos te bañas a la mañana o a la noche? No, yo a la noche yo me baño y me quedo automáticamente relajado y me duermo automáticamente. Y hay gente, mucha gente, que a la noche llega sudada y no se baña como está, no se baña y se duerme como está. Porque si se baña, se le va el sueño. Y no hay forma de concebir el sueño. Entonces, esos hábitos, si yo sé que son los que me perjudican, hay que empezarlos a evitar. Y bueno, y a veces son cosas mínimas que te provocan buenos efectos terapéuticos, claro, que el cambio de hábito, ¿no? Sin medicación, y después hablamos sobre medicación, porque puede ser la valeriana, medicaciones naturales, pero... Bien. Otro mensajito dice, cuanto más duermo, más sueño tengo. Me tildan de vago, dice Sergio. Bueno, había que verlo. Sí, te puede pasar que te quedas low bat. ¿Por qué? Porque no estás afuera. O sea, no salís al sol y el sol te carga. O sea, te carga pilas. Quedás invernado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, o sea, sí. Vos estás durmiendo, pieza oscura, un LED, y seguís oscura, apagar la luz, estás invernando. O sea, no tenés serotonina. Entonces tenés la melatonina arriba y no te dan ganas de levantarte. A una gente joven, a un paciente joven, vos le das melatonina y se queja. ¿Por qué? Porque está lento. Te dice, estoy lento, porque no es un tema de melatonina el que tiene, es un tema de hábito. O sea, llega trasnochado, duerme mal, se acuesta mal, está cruzado con el ciclo. Entonces, cuando vos lo querés corregir con melatonina, a veces, o con dosis mínima, y te dice que viene, pero viene tonto. Y la melatonina es una hormona. Y a esto, aparte de melatonina, es mucha importancia con la vitamina D. Ya hemos hablado de la importancia de la vitamina D, ha hablado de la UVB y el sol, ¿no? Del sol. Sí. Hemos hablado del sol. Sí. Otra pregunta por acá, dice, ¿por qué uno se levanta con dolor de cabeza? ¿La almohada tiene que ver, tiene que ser ideal? ¿La posición de la almohada tiene algo que ver? La posición para dormir del cuerpo. La posición para dormir. La postura, digamos, cuando uno ve la cefalea, una causa muy frecuente de cefalea es el bruxismo. O sea, es dormir con dientes apretados. Mucha gente. Yo primero que abro la boca, y cuando abro la boca ya veo el hábito que tiene. Entonces, o sea, me duermo con cosas que no he dicho, o me duermo con tensiones, esto de rumiar a la noche son cosas que no manifiesto de día. Entonces, como lo estoy procesando de alguna forma, entonces los dientes con los años quedan limados. Entonces uno abre la boca, abrir la boca, examinas la cavidad oral y te das cuenta, entonces dónde está. Y generalmente apretás y la mandíbula. Está el dolor y empezás con la contractura de cuello, cervical 1, cervical 2, los acúfenos, me duelen los hombros, porque hay una carga pesada. Entonces es todo un tema de... Claro. A ver, sí. Bueno. Y a veces con qué almohada dormimos. O sea, a veces dormimos con 2 o 3 almohadas acá arriba. Vamos a hacer esto. Apoyado sobre este nivel.
Decimos a la gente que está saliendo en vivo el doctor, claro, para que pueda ver a través del Face. Está viendo en vivo, sobre este nivel. Entonces, sí. Lo que hace es comprimir toda la columna cervical. Bien. O sea, la posición natural para dormir es boca arriba. Es boca arriba. Siempre que tu acompañante te banque el ronquido un tiempo. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque la almohada tiene que ir en este nivel. Ahí. Claro. Debajo del cuello, no en la punta. No, porque o sea que tiene que ser como una almohada chiquita. De vuelta, comprimimos la raíz posterior de los nervios. Y encima dormimos así. No. Entonces, esto va acá para que la curvatura natural que tiene las cervicales no se pierda. Pero o sea, hay que utilizar una almohada pequeñita, justo a la medida vienen como uno, redondas así. Vienen redondas, apoya acá y vienen con el apoya cervical. Bien, es buena esa, porque mucha gente duerme mal culpa de las almohadas. Es un tema postural. Sí. Bueno, por acá dice, me dolía la nuca y revolví la almohada. Y se me fue la molestia. Sí, bueno, es lo que acabamos de hablar ahora. O sea, ¿es mejor dormir sin almohada que con almohada? Claro, son pruebas de... ¿La almohada para qué? Entonces, uno tiene que buscar... O sea, la posición de costado no es natural para dormir. Entonces, uno tiene que buscar cuál es su posición, pero en general la posición del humano para que el cuerpo entre en reposo es apoyar la columna horizontal sobre la cama. Y si el colchón lo tenés durito, mejor. Bien. ¿Por qué? Porque al tenerlo duro, respetas las curvaturas que tiene la columna en el apoyo. Cuando vos dormís de costado, todo se desfigura. Uy, yo duermo siempre de costado. Es verdad, estoy acostumbrado. Siempre para algún lado me doy vuelta y duermo. Pero también pensando, y eso que creo que no soy mucho de roncar, pero el solo hecho de que cuando me quiero dormir boca arriba, yo solo me despierto con mi mismo ronquido. Entonces me doy ronca y me pongo de costado. Bueno, a lo mejor si podés roncar, porque estás en una posición de la laringe o del paladar que te queda por la mala posición de la almohada. Si vos pones acá y podés extender, posiblemente el ronquido, no digo que no vas a roncar, pero posiblemente puede ser menor. Bien, ¿está? Bien. Bueno, otra pregunta. Cuando uno se excede en el tiempo de dormir, ¿se levanta con dolor de cabeza? ¿Se puede levantar con dolor de cabeza cuando uno se excede, que durmió más horas, por ejemplo? Sí. Hay personas, por ejemplo, que duermen más que me duele la cabeza. Dice, yo no puedo dormir la siesta porque si me duermo, o sea, la siesta dice, tengo que dormir un ratito, ver la tele, dice, me dormito, pero si duermo me duele la cabeza cuando me levanto abombado. Sí, bueno, o mal humor. Mal humor. Eso no lo dijeron. Pero... Y hay personas que duermen poco tiempo y bueno, y se levantan espléndidas. En general la productiva es la siesta rinraje, exactamente, es la de 10-15 minutos. Esa es la productiva. Esa es la más productiva. Bien. La alta, no, porque tu cuerpo no lee lo que estás haciendo. Entonces, una cosa es el descanso y otra cosa es dormir. Entonces, si dormís bruxando, porque te dormís con un conflicto el mismo. Entonces te dormís y vuelta. Como te despertaste en una hora, te dormiste 3 horas, 2 horas de siesta, claro. Y no es normal. Claro. Los domingos, por ejemplo, la siesta. ¿Cómo? Los domingos la siesta, digo, por ahí que no duerme. Bueno, aprovecha que tiene libre para... Generalmente las personas, cuando preguntas un poco, eso se interroga mucho en los insomnios. Y la gente te dice, me levanto de mal ánimo. El mal ánimo te lleva a un estrés. Porque la percepción es día perdido, esto, lo otro, decir, bueno, eso. Claro. Entonces, empezar a cambiar, o sea, viste que básicamente acá hemos estado hablando del insomnio básicamente en base a hábitos. Exacto. No patologías, o sea, de estrés, ni exceso de drogas, ni exceso de esto, ni exceso. O sea, simplemente hacer un enfoque del insomnio, cambiando. Con las malas costumbres. Empezar a cambiar las costumbres. O sea, que es una terapia concretamente natural. O sea, empezar por lo natural y después vamos a, si querés ir a la valeriana, a la pasiflora, o podés ir a... Yo generalmente la melatonina en cápsulas, pero tiene una absorción muy, muy errática. En general, si tengo que medicar la melatonina, la medico en forma sublingual. Bien. Porque no solamente hay que acordarse, la melatonina no es una hormona que tiene importancia solamente para el sueño, sino que en el envejecimiento se la da para acompañar, porque es un antirradicalar, o sea, es un antioxidante muy poderoso para el cerebro. Entonces influye en los pronósticos de Alzheimer, Parkinson, etcétera, también la melatonina. Por eso que es importante también tener los ritmos, ¿no?, circadianos
y sí, afinarlos un poco más con respecto a lo que es la naturaleza, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, ahí le mandamos un saludo a la gente que se está comunicando a través del Facebook, Alicia Sconocini, que también está viendo el vivo, que dice qué bueno, y manda un mensajito ahí. Bueno, muy bien. La verdad que estamos, no sé, nos hemos pasado de lo que pensábamos, pero me parece que estamos bien. Claro. Estamos bien. No sé si queda alguna pregunta más. No Da mucho más, este tema da para mucho más porque hemos hablado, como decías recién vos, de ese insomnio producido a veces por malos hábitos. Malos hábitos, sin estrés. Bueno, pero tenemos que hablar también después es que el estrés, del mira, sueño con para resumir por el cuenta, estrés. el estrés vamos a ir hablando de siempre más o menos lo mismo, que es las percepciones y creencias en los estados de salud o enfermedad. Si para mí la cuenta del descubierto del banco, la escuela es la cuota de mi hijo, se me hace un imposible, es un monstruo que no lo puedo manejar, se me hace cuesta arriba, no lo puedo sostener y voy a dormir mal. O sea, acá vamos a repetir lo que hemos hecho siempre en diferentes charlas. Entonces, si yo creo que eso, esta problemática de mi realidad, que uno no la va a negar, que exista, pero porque esa cosa posiblemente no la pueda manejar. Lo que yo sí puedo manejar es como yo vivo esas circunstancias. Eso sí está en mi poder. Eso es mío. Entonces dejo de victimizarme. ¿Ves? De vuelta vamos a ir hablando sobre lo que hago mucho hincapié en el consultorio. Entonces, las crisis de la vida, los momentos que uno tiene en la vida son para mejorar. Casualmente es una oportunidad de cambio, no para hundirse en el mismo barro. Entonces, tengo que salir de ese tipo de situación y entender, comprender que tengo que buscar recursos para cambiar cómo yo vivo esas circunstancias. Sea que te quedaste sin laburo, te pagaron menos, una discusión con tu marido, con tu mujer, con tu hijo, es decir, una es cómo lo aceptás a esa situación. Cómo lo vivís. A partir de cómo lo vivo, yo me hago el autodiagnóstico, porque yo soy responsable de cómo quiero vivir esta circunstancia. Yo elijo si lo vivo con bronca, con ira. Entonces, la bronca, la ira o con vergüenza, yo estoy preparando una charla casualmente que habla sobre los niveles de conciencia. Entonces, cuando yo me tengo que dar cuenta en qué nivel de conciencia es donde estoy, porque exactamente voy a empezar a emitir en ese nivel de conciencia. Y efectivamente es lo que voy a empezar a recibir. Entonces yo me tengo que dar cuenta, si yo quiero dejar, ves que no hay no, si yo quiero dejar de recibir estas percepciones, tengo que cambiar mi forma de emisión. Eso sí está en mí. Eso sí está en mí. Entonces, yo voy a repetir muchas veces. Claro, en la forma que yo emita, ya sea, si yo emito rabia, ira, ese tipo de cosas, y voy a recibir lo mismo. Sí, cuando vos tiraste una piedra con ira, a los 5 minutos que te viene la culpa, y la culpa baja la frecuencia, te empeora todavía más, y al lado de la culpa, más abajo de la culpa, tenés la vergüenza, peor todavía. Entonces, cuando vos tenés estos tipos de problemáticas frecuentemente, que la das en tu trabajo y la das en tu nivel familiar, llega un momento que uno se siente excluido de la familia. Eso es una vergüenza, y eso está muy cerca de la autodesaparición. Porque cuando uno tenía la vergüenza frente al núcleo familiar, generalmente uno se va de la familia o la familia lo saca. Entonces, o sea, eso no pasa, pero uno lo vive de esa forma. Uh-huh. Entonces, la vergüenza es una cosa que está muy, muy cerca de la desaparición. Entonces, los niveles de conciencia del ser humano es de 1 a 1000. Si querés podemos hacer una charla para el marzo, no ahora de esto, porque es muy interesante ponerla en PowerPoint para explicarla. Para explicarla, y bueno, ya nos fuimos como siempre. Como siempre. Pero es interesante de comprender, de cómo uno vive las cosas. Yo no me voy a cansar de decir que la vida es una oportunidad para cambiar, para subir y para subir. Cada fracaso es una oportunidad para volver a subir. O sea, no hay forma. Entonces, la vida está hecha para eso. Si esta vida solamente está hecha para el beneplácito, y no tenemos este nivel de conciencia. Es como hablamos en la charla pasada. Para tener este nivel de conciencia, cuando llegamos a esta vida sin memoria, es porque Dios o Buda, lo que vos quieras, es indulgente con nosotros. Es compasivo. ¿Por qué? Porque has borrado ciertas memorias, porque para llegar a este estado de conciencia, ¿te imaginas la cosa que te han hecho vos, yo, él?
decir, para ir subiendo en la escala, exactamente tenemos que venir muy abajo. Y como cuando hablamos muy abajo, hablamos de esos niveles de conciencia. ¿No? Qué bueno. No, un mensajito, Ariel. Sí. Doctor. Buen día, chicos. Escuchando como todos los martes al doctor, todo lo que habla día a día me toca el consciente. Necesito urgente pedir un turno. Nos dice Flavia. Así que saludito para Flavia. Bueno. Ahí está. Entonces, en cualquier momento abrimos consultorio. La gente me pregunta, le contaba a Gustavo, mucha gente que me cruza, me dice, ¿va a atender el doctor aquí en Enfune? Y no, todavía no puede, le digo, si atienden en Enfune me deja la radio. pero ojalá que si alguna vez sucede que sea para el bien de la gente, ¿no? Para eso justamente estamos haciendo y promoviendo este micro todos los martes, para que la gente pueda resolver algunas cuestiones que les hacen sentir mal, por supuesto, y bueno, a través del micro. Lo acabas de decir bien, para que la gente se resuelva las cosas. No lo resuelve el terapeuta. Entonces, una cosa es terapia, y una cosa es tratar las cosas, una cosa es tratar. Mirá que yo siempre me río porque lo voy a decir muy responsablemente a esto, porque tengo matrícula 18219, pero bueno, esa es mi matrícula provincial. Entonces, digo, tratar las cosas. ¿Qué hacemos los médicos? Tratamos, no curamos. Hay una diferencia sutil. Entonces, tratar es tratar, tomar la píldora, tomar la cirugía, o sea, hay métodos muy eficientes. Uno hace un tratamiento de catarata, hace una focoemulsificación, hace un láser, listo, tratamiento. Pero en general, para toda patología crónica, con dolores crónicos, tratamos. Y ahí de parte de la palabra, entonces tratar. El tratar es eso solamente. No hacemos tratar. Y es más, si como decís tratamiento, suena feo. Suena feo, ¿no? Tratamiento. ¿No? Entonces, ¿en qué me miento? Es que estoy tratando algo que no sé qué es. Entonces, curar es otra historia. Curar es un trabajo, exactamente, que es buscar la causa. Entonces, si yo en el entorno, en mí, tengo las causas, busco las causas para mejorar, sanar la enfermedad. No tratarla, sanarla y no tratarla. Perfecto. ¿Me explico? Entonces, sí. Tratar es sostener algo en el tiempo donde no sea la causa. Eso, ¿no? Bien. Quise decir eso más o menos para... ¿Se entendió, no? Que el sí, totalmente. Bueno, Gustavo, la verdad que, como siempre, un gustazo. Mucha gente que se ha comunicado. Yo suponía y sabía que con el tema del sueño debe ser que mucha gente lo padece. Y bueno, en cualquier momento pueden consultarte. Ya nosotros siempre por ahí me preguntan a mí, pásame el teléfono del doctor, y bueno, alguno te va a llamar de acá preguntando porque te escuchó. Así que te agradezco mucho como siempre y nos volvemos a encontrar el próximo martes. Listo. Hacemos el último porque ya después vienen las fiestas. Van a descansar, si van a saber dónde se va Gustavo. Gracias, Gustavo. No, gracias, saludos a toda la audiencia.